Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a uno de nuestros videos de Trazando la Verdad. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy necesario y un tema que ya también queríamos hablar nosotros, y es el tema de la fe. Estoy una vez más con Luis. Sí. Y comenzamos nuestro video. Bueno, ya lo comentabas, Alex, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Primero que nada, quiero decir que no vamos a poder abarcar todo lo que quisiéramos hablar porque es mucho, pero vamos a dar algunas cosas que nos parecen muy importantes, que son necesarias o son básicas, todo cristiano debe conocer. Así que vamos a empezar, obviamente, con qué es la fe, ¿no? Así es. Y encontramos en Hebreos 11:1, bueno, este famoso versículo donde nos detalla con pocas palabras lo que es. Y bueno, voy a leer, ustedes ya lo conocen, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y suena muy bien, muy exacto, muy preciso esta definición. Creo que no habría una definición más corta y precisa de lo que es la fe. El detalle es que abarca mucho la fe. Y en estas palabras no es que nos queda de ver, sino que no podemos ver todo lo que es realmente lo que es este don, porque recordemos que es un don de Dios. Y bueno, con mis propias palabras, ¿qué es la fe? Bueno, es la respuesta a la revelación de Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Y qué revelación? Bueno, la que nos tenemos en las Escrituras, la que se nos ha predicado a través de todos los años, a través de sus discípulos, porque entendamos que Él tuvo discípulos que predicaron y que esos que escucharon se convirtieron en discípulos, que predicaron, y así sucesivamente hasta hoy, que a nosotros se nos ha predicado, y nuestro deber ahora es compartir ese mismo mensaje. Entonces es esta revelación que hemos escuchado, que tenemos en nuestras Biblias, y es la respuesta de nuestra vida a esta verdad. Es la confianza, la certeza sobre quién hemos o en quién hemos creído, sobre en quién hemos puesto nuestra confianza. Aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros no tenemos una fe ciega ni una fe muerta. Si nos ponemos a leer, investigar, razonar, todas las personas tienen fe en algo. La diferencia con nosotros es que nuestra fe es viva y que nuestra fe no es ciega. ¿Por qué? Tal vez puedan escuchar que creemos en un ser que no vemos, que no nos responde con voz audible y que murió hace muchos años, y que prometió que iba a venir pero no ha venido durante muchos años. Y esos comentarios los utilizan para burlarse, ¿no? Para denigrar el mensaje del evangelio. Pero nosotros no creemos porque pensemos en que va a llegar Jesucristo el siguiente año, sino porque creemos que esto es verdad y que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. No nos interesa saber en qué año exactamente, nos interesa saber que Él lo ha prometido y sabemos que Él es fiel para cumplirlo. Y por eso podemos creer y confiar en su palabra. Nuestra fe no es ciega, está cimentada en la verdad, ¿no? En la única verdad, no hay otra verdad. Por eso no es ciega y es viva, porque bueno, ahorita lo vamos a ver, pero me estoy adelantando. Hay otro versículo donde explica un poco más. Está en 1 de Pedro 1:8-9. Dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Es una fe viva porque, primero que nada, por este medio también Dios nos dio la salvación, y es algo que está constantemente en nuestras vidas. Entonces tengan seguridad en que su fe no es una fe vana, que no es una fe muerta, si han confiado en la única verdad. Así es, y agregar también a esta definición de la fe, lo que decíamos del arrepentimiento. El video pasado hablamos acerca de esto, de qué es el arrepentimiento bíblico, y mencionábamos que el arrepentimiento es un don de Dios. Dios nos otorga
el podernos arrepentir. Y al igual que el arrepentimiento, la fe también es un don de Dios. Y me gustaría leer lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo está diciendo que la fe no es de nosotros, es decir, no la generamos nosotros. Nosotros no podemos tener fe por nuestras propias fuerzas, sino es Dios. Dice, es don de Dios, es regalo de Dios. Dios otorga el tener fe. Es decir, tanto Luis como yo, como probablemente tú que nos estás viendo, tenemos fe porque Dios nos otorgó el tener esa fe. Entonces esto es muy importante, el agregar a todo lo que nos comentó ya Luis de lo que es la fe. Ahora saber que la fe no es obra nuestra, sino viene de parte de Dios. Eso también te va a ayudar a descansar, porque muchas veces podríamos tener dudas, ¿no?, de si estamos teniendo fe o no, pero sabiendo que la fe viene de parte de Dios, y también viendo algunas cosas que Luis nos va a mencionar más tarde, podríamos descansar en que nuestra fe es genuina, o también pues tener en nuestro corazón ese sentimiento o esa necesidad de tener fe. Y bueno, Luis, la fe, una vez que el creyente ha tenido fe, una vez que el creyente ha creído, y esta fe va a ocasionar, va a generar ciertas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de esto? Sí, Alex. Bueno, antes quiero aclarar una cosa. Si ya estás poniendo atención hacia este momento, tal vez te dices cuenta que aparentemente hicimos una contradicción cuando yo dije que todos tenemos un poco de fe o una fe, y Alex dice que es un don de Dios, que solamente podemos tener fe hasta que Dios nos los ha puesto. En algún otro video comentamos sobre ese punto. Lo que vamos a aclarar aquí, o lo que quiero aclarar aquí, es que la fe, como te decía, la fe del cristiano es una fe viva, y una fe que es verdadera en el sentido de que no es ciega, sabe en quién ha puesto su confianza, ¿no? Sabe y reconoce quién es su Dios, quién es el objeto de su fe, así lo llamamos, ¿no? Es Dios, Cristo, ¿no? Ese es lo que miramos, y es en donde tenemos nuestra cabeza, nuestro corazón, donde debemos estar siempre pendientes, ¿no? Entonces, cuando hablo de esta fe, es una fe verdadera, y es lo que vamos a mencionar. En esta fe verdadera, la fe que Dios provee a sus hijos, a los creyentes, va a tener consecuencias en nuestras vidas, va a tener ciertas cosas que se van a diferenciar de las otras fes, por así llamarlas, ¿no? Vamos a decir que no son ver, simplemente son creencias, para no enredarnos, ¿no? Y la primera cosa es que la fe es importante para nuestra vida, para con Dios, porque en Hebreos 11:6 encontramos que dice así: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, tenemos que tener esta fe que Él nos va a proveer, creer quién es Él y que Él existe, porque sin eso no es posible que agrademos, ¿no?, a Dios. Por eso les menciono que allá afuera hay personas que tienen fe puesta en ciertas cosas, y esas cosas nunca van, y esas personas tampoco nunca van a poder agradar a Dios. Es una fe muerta. Ahora, esta situación de que la fe es probada va a producir también en nosotros algo que vamos a escuchar común en la Biblia: débiles en la fe, o hombres de poca fe, tal vez, citando al Señor Jesús cuando habla con Pedro. Va a crear una situación en que algunos van a ser más jóvenes y que por lo tanto van a tener una fe más pequeña, por así llamarlo, porque apenas están conociendo, porque apenas nacieron de nuevo, porque apenas han conocido a Cristo, y personas que ya llevan un tiempo conociendo la palabra, estudiando la palabra, conociendo a Dios. Tú no puedes tener la misma fe que tuviste el día en que fuiste nacido de nuevo
a pasar cierta cantidad de años. Tu fe debió haber pasado por un proceso de pruebas, donde debió haber crecido. Y si tu fe sigue siendo la misma a aquel momento en el que te arrepentiste y pediste perdón y el Señor te salvó, tal vez debas de volver a preguntarte si en verdad fuiste salvado, porque el Señor hace esto, ¿no? Sobre sus hijos, prueba su fe con el fin de purificar sus vidas, con el fin de hacerlos crecer a su imagen y semejanza. Entonces no podemos tener la misma fe que tuvimos en un principio. Y para esos versículos y para esto cito Romanos 14:1, donde dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Está hablando de que había personas en que eran débiles en la fe, en esta situación, pequeños que acaban de conocer, que no entendían algunas cosas y que no eran cuestiones de que estuvieran a discutir con los que llevan más tiempo, sino que había una situación. Ahora, otra situación que va a ocurrir, bueno, que a veces tenemos en mente con esta situación de que somos débiles, pequeños, recién nacidos espiritualmente, y con aquellos que llevan un tiempo, es que tal vez podamos sentirnos más importantes, pero lo que dice la Biblia en 1 Corintios 13:2, dice: si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me hace falta el amor, no soy nada. Aquí viene el apóstol Pablo a decirnos de que sí, podemos tener una fe muy grande, podemos ser muy viejos espiritualmente, haber creído, haber experimentado a Dios en muchas ocasiones, pero no se trata de enorgullecernos de esta parte de la fe. La fe no es nuestra, ya lo decía Alex, es un don de Dios, ¿no? Y pues en ciertas formas quiero decir que la fe no lo es todo en ese sentido. No se trata de tener una mayor fe. A la fe más pequeña, pero siendo la fe que es el don de Dios, nos lleva a la salvación, que es el regalo más grande. No necesitas tener una inmensidad de fe para ser salvo. Dios te dio lo más pequeño de fe, con eso fuiste salvo. Pero realmente la cantidad de fe no es lo que nos debería importar, sino el paso que Dios nos va dando en la formación de nuestra fe, las pruebas de nuestra fe. Y hablando un poquito también de lo que está hablando Luis, acerca de que hay algunos cristianos que pues son menores, no porque valgan menos, sino porque probablemente son nuevos en la fe y no han ejercitado su fe. Una recomendación, una exhortación, ¿no?, para todos los cristianos que están escuchando este video: tenemos que ejercitar nuestra fe. Como cristianos tenemos que ejercitarnos, no podemos quedarnos en solamente haber tenido fe en Cristo Jesús y quedarnos sentados o sin hacer nada, sino que nuestra fe debe ser ejercitada. Y también aquí, bueno, hay quienes dicen la fe la podemos ejercitar con las experiencias, con lo que nos pasa diariamente, y estoy de acuerdo que de esta manera Dios puede usar esto para ejercitar nuestra fe. Sin embargo, nuestra fe debe estar fundamentada, como Luis ya lo ha mencionado, en la Biblia, ¿no?, en la palabra de Dios. Y quisiera leer lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Dios nos ha dejado su Biblia para eso, para que podamos estudiarla, para que podamos conocerla. Y entre más conozcamos a Dios, nuestra fe va a ir aumentando, ¿no? Entonces nuestra fe va a aumentar a medida de que nuestro conocimiento de Dios aumente. Entonces mi exhortación, mi recomendación es que aumente tu estudio de la palabra de Dios, aumente tu comunión con Dios, tu relación con Dios, tu estudio en la Biblia, ¿no?, en el conocimiento de Dios, y por consecuencia tu fe va a aumentar. Y cambiando un poquito de tema, me gustaría mencionar dos cosas que podríamos confundir con la fe, y que a lo mejor aquí podría entrar en lo que Luis comentaba al inicio, de que
todos tenemos como cierto grado de fe, ¿no? O podríamos decir que tenemos cierto grado de fe. Lo que pasa es que actualmente la palabra fe la podemos usar tanto nosotros para referirnos a esa confianza, a esa fe bíblica que nos dice aquí, como para mencionar, no sé, ciertas situaciones. Un ejemplo, ¿no? A lo mejor a los que les gusta el fútbol, cuando tu equipo favorito va perdiendo una final y faltan 5 minutos, tú puedes decir que tienes fe en que tu equipo va a remontar ese marcador. Pero esa fe tiene que ver con algo que probablemente no vaya a suceder, algo incierto, ¿no? Y nosotros, bueno, podríamos tener fe en un milagro, ¿no? Y la gente va con los santos, va con imágenes, va con ciertas personas esperando tener un milagro. Y probablemente depositen su fe, entre comillas, su fe o su confianza en ello. Sin embargo, no está fundamentado en la Biblia, que realmente es lo único veraz, verdadero, que hemos hablado también en otros videos acerca de esto. Y bueno, podríamos confundir la fe con el conocimiento. Es decir, yo puedo saber quién es Jesús, yo puedo saber quién es Dios, pero eso no necesariamente no me hace tener fe. Eso no significa que yo tenga fe. Y un ejemplo, me gustaría leer Romanos 1:32. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué está diciendo este versículo? Está hablando de estas personas que conocen la ley de Dios, sin embargo practican lo contrario, ¿no? A pesar de conocer la ley de Dios, practican lo contrario, y no solo eso, sino que se complacen, se gozan, disfrutan hacer eso. Una persona que tiene fe no se goza, no se complace en lo que el mundo nos da, sino se complace y se goza en la verdad de Dios. Otra de las cosas que podríamos confundir con la fe, y tiene que ver con el conocimiento, también sería el conocer lo que mencioné anteriormente y el aceptar. Es decir, podemos conocer la Biblia, podemos conocer la ley, podemos conocer a Cristo, podemos conocer el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, podemos conocer la salvación y podemos aceptar que eso es verídico. O sea, es decir, bueno, yo acepto que todo lo que está en la Biblia es verdad, pero aún así podríamos tener falta de fe, podríamos no tener fe. Y uno de los ejemplos que aquí quiero mencionar es el ejemplo de Nicodemo. Este está en Juan 3:2, que dice lo siguiente: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo en este momento tiene este conocimiento que Jesús viene de parte de Dios, y no solamente tiene el conocimiento, sino acepta que esto es real, que esto es verdad. Sin embargo, en Nicodemo todavía, en este momento todavía no hay fe, ¿no? Y nosotros podríamos también llegar a ese punto de conocer la verdad, de aceptar que esto es la verdad, pero no poner nuestra confianza en la verdad. Otro de los ejemplos se encuentra en Hechos, y el ejemplo habla del rey Agripa. Hechos 26, 27 y 28 dice lo siguiente: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo está hablando aquí con el rey Agripa, y Pablo está reconociendo y dice: yo sé que tú crees. O sea, yo sé que tienes este conocimiento de los profetas y que crees. Pero aún así el rey Agripa no había puesto su confianza
el rey Agripa, inclusive sus palabras, ¿cuáles fueron? Le dijo a Pablo, casi por poco me persuades, ¿no?, a ser cristiano. Entonces, la fe no necesariamente es solamente conocer y aceptar la verdad, sino tiene que ver con una confianza plena en la verdad. Ahora, sabemos que nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios y es lo mejor en lo que podemos confiar, y no hay otro camino en el cual podemos poner nuestra confianza, es este. Pero a pesar de eso, nosotros podríamos estar conociendo y no aceptando este mensaje y no poniendo nuestra confianza en este mensaje. Podríamos estar conociendo y aún aceptando que es verdad, pero no confiando. Y lo importante aquí es nuestra confianza en la palabra de Dios. Necesitamos poner nuestra confianza en Cristo, sabiendo que nuestra salvación, sabiendo que nuestra vida depende de Él y que Él es el único camino. Y bueno, aquí ya mencioné un poquito, ¿no?, de que necesitamos la fe para poder alcanzar esta salvación, porque necesitamos depender de Cristo. Ahora, ya introduciendo a esto, Luis, ¿qué nos puedes comentar acerca de la relación de la fe con el Evangelio y con la salvación? Sí, antes de pasar a esa parte, si no ha quedado claro esta parte donde que no es la fe, que no es solamente el conocimiento de Dios, de saber que existe Dios o que Jesucristo vino a la tierra. En Santiago 2:19 hay un versículo que siempre me ha llamado mucho la atención, porque precisamente lo que ocurre, lo que pasó con el rey Agripa, lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, que sabemos, entendemos, hemos escuchado, pero no significa por eso que hemos creído en verdad en Jesucristo y que hemos recibido el don de Dios. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Está afirmando que la persona con la que está dirigiéndose en verdad cree en la verdad de que Dios es uno, ¿no? Solamente Él es el único Dios. ¿Y qué responde? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y qué está diciendo con esto? Bueno, los demonios saben quién es Dios, reconocen a Dios. De hecho, en el pasaje de Jesús con los endemoniados, que hablan estos y que les dicen, Señor, ¿qué tienes contra nosotros?, ¿no? Reconocen a Jesucristo como Dios, ¿no? Incluso le piden que no los moleste, ¿no? Porque no es su tiempo. Entonces, ellos reconocen en verdad y saben quién es Dios, pero no por ello son salvos, no por ellos tienen el favor de Dios, no por ello ellos están delante de Dios. Hay una rebelión clara y están separados de Dios, y nosotros igualmente podemos entender, conocer, ver, haber leído, haber memorizado la Biblia, pero eso no nos hace salvos. Entendemos que es solamente Dios quien nos da esta fe verdadera de poder tener esta confianza en Cristo. Y ya lo decía Alex, la recomendación es seguir leyendo. Si tú hoy te das cuenta que tu fe puede ser falsa o puede estar cimentada en mentira, te recomiendo también lee su palabra, ora a Dios y pide esta fe que procede de Él, la fe verdadera, que puedas creer completamente y confiar en lo que Él ha dicho. Y bueno, en esta introducción a esta parte ya lo decía Alex, la respuesta o la relación que tiene la fe con el Evangelio, con la salvación. Y primero que nada es necesario escuchar la palabra de Dios, la verdad, para poder tener fe. No podemos tener de la nada fe, porque no tendríamos entendimiento de nada. Entonces es necesario escuchar el mensaje del Evangelio y tener la respuesta que es la que Dios nos va a provocar, sería en fe, que dice así en Juan 5:39, escudriña las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta es una respuesta de Jesús que estaba dando a los fariseos, ¿no?
ustedes estudian y creen que con eso tienen vida, pues no, porque las escrituras dan testimonio de mí, dice Jesús, ¿no? Y ellos no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, ni como el Mesías enviado. También ya lo había leído, Romanos 10, 15 al 18, dice así: sin embargo no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a este anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír de la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Estamos, como lo decía Pablo al rey Agripa, tú has escuchado, tú conoces, tú entiendes, todos hemos escuchado el mensaje, pero ha estado también en parte de nosotros rechazarlo y no aceptar el regalo de Dios, ¿no? Este mensaje de salvación, el don de Dios de la fe, lo hemos rechazado también, lo hemos hecho a un lado, lo hemos tirado. Y es aquí, bueno, comentario: nuestra fe, como le decía, es verdadera, viva, porque creemos, sabemos en quién creemos. En cambio, la fe, como lo decía Alex, en un santo, en una estatua, eso sí sería una fe ciega, porque ellos no tienen referencia de esa cosa a la que están poniendo su fe. En cambio, nosotros sí tenemos una referencia y tenemos los testimonios de quienes han creído. Si tú tienes duda de tu fe o en esto, dices, ¿cómo puedo creer en esto? Bueno, aquí está la palabra y todos los testigos que te pueden dar testimonio de que esto es verdad. Inimaginable cantidad de testigos que han vivido esta verdad y que han muerto por ella y que volverían a morir seguramente por la verdad que aquí está. Ahora, otra parte lo encontramos en Hebreos 11, el famoso pasaje de la fe, donde habla sobre esos personajes que tuvieron fe y hablan de que por su fe ellos hicieron obras, ¿no? para Dios. Su fe tuvo una respuesta. Y vamos a leer, voy a mencionar Hebreos 11, que dice: por la fe, a pesar de su edad avanzada, de que Sara era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa, ¿no? Abraham tuvo fe. Abraham seguramente lo vamos a encontrar en el cielo, porque tuvo fe y creyó obedeció al Señor. En Romanos 1:17 dice: de hecho, el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. La fe es indispensable para nuestra vida, para nuestra salvación. La fe no puede estar, más bien, la salvación no puede darse si no hay fe en nosotros. La fe también nos la da Dios, la salvación, el arrepentimiento, todo nos lo da Dios. La obra de salvación es completamente del Señor. Nos causa un poco de dificultad entender, y bueno, ¿cuál es nuestro papel ahí? ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, aquí tengo una anotación de un escrito de Charles Spurgeon, donde habla sobre la fe, y me gusta la analogía que utiliza. Dice que la fe es como levantar la mano, simplemente, ni siquiera nuestra mano, sino aquello que nos mueve a levantar la mano para recibir la gracia de Dios. No es nuestra, y todo lo que recibimos tampoco es nuestro, pero eso nos lleva a levantar las manos y recibir todo lo que Dios nos ha dado y nos ha prometido. Aquí voy a citar un extracto que dice: la fe es un acto del entendimiento, pero procede del corazón. Con el corazón se cree para justicia, y por lo tanto Dios concede salvación a la fe. Dios concede salvación a la fe, porque ésta es vecina del afecto y es el progenitor y nodriza de todo acto y sentimiento santo. El amor a Dios es obediencia, el amor a Dios es santidad. Amar a Dios y amar al prójimo es llegar a ser conforme a la imagen de Cristo, y esto es salvación. La fe está enmezclada en todo el proceso de la salvación. Es imposible ser salvo sin tener fe. Pues ya lo decía al principio en Efesios, ¿no? Que dice que por gracia sois salvos, y esto se nos da por medio de la fe. No es de nosotros, nada de eso es de nosotros. El Evangelio, la salvación, todo tiene que ver con Dios, y todo nos lo va a dar Dios. Y te invitamos a que, si aún tienes dudas sobre tu fe, sobre tu salvación,
vengas aquí y estudies y pidas al Señor que esto que aquí está escrito lo puedas recibir con fe, lo puedas reconocer que proviene del Señor y poner tu confianza solo en Él. ¿Algo más que quieras agregar, Alex? Sí, nuestra fe, para todos los que nos están escuchando, podría estar puesta tal vez en otra cosa, ¿no? Podríamos estar teniendo fe en alguna persona, en personas, en ídolos, o podríamos estar creyendo que tenemos fe, ¿no? Como mencionamos algunos ejemplos, ¿no? Aquí el punto clave es que nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús y tenemos que abrazar, tenemos que confiar en lo que Luis nos acaba de mencionar. Somos salvos por gracia y necesitamos fe para alcanzar salvación, y nosotros no podemos hacer nada para alcanzar salvación. Entonces, nuestra invitación es que tú sigas estudiando la palabra de Dios y que vayas conociendo quién es Dios, y que pidas en oración a Dios que te otorgue el don de la fe y el don del arrepentimiento. Y si está muy dentro de tu corazón el confiar en Cristo Jesús, el abrazar su palabra y poner toda tu confianza en Él, díselo también en oración. Y ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, que a través de estos videos tú también puedas conocer estas verdades, y que estas verdades, que es su palabra, te lleven a la fe y al arrepentimiento. Y te damos muchas gracias también porque estás aquí en nuestros videos. Esperamos que sea de bendición para tu vida, y también te pedimos que nos ayudes dándole like al video, que lo compartas con tus amigos. Si tienes amigos que no conocen qué es la fe, compártelo con ellos. Si quieres que ellos conozcan la fe que tú tienes, compártelo con ellos. Y esto nos va a ayudar también mucho a nosotros. Así que te invitamos a que le des like, te suscribas y que también nos dejes un comentario qué te están pareciendo estos videos. Nos vemos en el siguiente video el próximo jueves a las 7 de la tarde. Que Dios te bendiga. Hasta luego.